Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Déjenme. Aquí está, miren, aquí está. Esta es la que no encontraba. Entonces, espérenme. Ponemos esto aquí. En lo que van llegando. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ernesto. Ernesto Díaz Lozano, ¿cómo estás, querido Ernesto? Ricardo. Francisco, buenas noches. Eric, mi querido Eric. Te voy a mandar una foto, Eric, ahorita para que veas cómo fui a jugar squash con mis amigos. Paulina, las dos Paulinas, Paulina Díaz Cortés, Paulina Gutiérrez, ¿cómo les va? Y déjenme, perdón Claudio, te doy a aceptar en este instante. Y en lo que llega Claudio y saluda, voy por mi compu. Espérenme. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás? Saludos, Víctor, hasta Oaxaca, querida Oaxaca. ¿Cómo están, queridos amigos, aspiracionistas, invitadas, invitados? Mi ¡Tarán! querido Mario, ¿cómo andas? Muy bien, perdón, es que fui por mi computadora y entonces ya aquí todo en orden. Qué gusto, querido Claudio, ¿cómo te va? Muy bien, aquí saludando, mira, Ricardo, mira, Toña querida, qué gusto saludarte, Toñita Velázquez Chagoya. Muchos saludos. Muchos. Ramón también, mira, ahora sí está entrando toda la banda oaxaqueña, mira, está toda la primada oaxaqueña, aspiracionista, hay que decirlo, Mario, ni modo, Mira, desde... tienen ese defecto a los ojos de los tiempos de la 4T, ¿no? Oye, también saludo, buenas noches. Eh, ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo va esta bonita semana? Intensita, hoy sí ha sido un día muy intenso, querido Mario. Además, hoy arrancó mi clase en la maestría de Mercadotecnia de la Ibero de la materia de investigación de mercados. Siempre es emocionante recibir al grupo, seguramente tienes esa sensación cada semestre desde hace, ¿qué, Mario? ¿20 años, 15 años? ¿Cuánto llevas en la Ibero? Creo, tengo que revisar, pero creo que acabo de empezar el año 18. 18 años ininterrumpidos de Mario Campos dando clase en las aulas de la Ibero. Sí, y sí tienes toda la razón que hay una adrenalina siempre. Fíjate que yo ayer, a lo mejor te pasó lo mismo, ayer fue mi primera clase presencial después de 2 años y pandemia, ¿no? Y Sí. no sé si la tuya fue presencial o fue a distancia. No, yo la única manera que puedo dar clase, querido Mario, es digitalmente y No te da. afortunadamente me han dado todavía chance de mantener la clase así, porque para mí, digamos, en vez de invertir 2 horas, pues tienes que invertir 4, ¿no? Sí, 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 los traslados es todo un tema. Bueno, pues yo ayer, Rodrigo, querido, mi querido Rodrigo, qué gusto verte por aquí. pues ayer yo regresé y fue chistoso porque además el nuevo, digamos, era yo, porque los demás, Mm. los alumnos, digamos, las alumnas, Ya re- llevaban tiempo tomando clase presencial. entonces el único que se sentía como un dinosaurio en el salón era el maestro. Este, mira, saludos a Tere. Paula, ¿eres hija de doña Tere? Yo creo que sí, ¿verdad, Paula? No, pues le mandamos muchos saludos a doña Tere. Saludos, abrazos y apapachos, Mucho Chihuahua. y le mandamos un gran abrazo y siempre es un gusto. Así que Paula, con mucho cariño, gracias por estar por acá. Muchos saludos a doña Tere, un gran abrazo. Bueno, Claudio, a ver, pues cuéntanos qué traes esta semana, porque vaya tiempos que nos está tocando vivir. La semana pasada fue un poco apocalíptico el asunto en... No, mira, Mario, la verdad es lo único que se está comprobando de manera casi como una ley, que tú sabes que en sociología o en ciencias sociales, pues no hay leyes, ¿no? Hay hipótesis, hay una serie de temas, pero como una ley, querido amigo, el tema que vislumbraste hace algunas sesiones de la terapia diciendo, lo bueno es que hoy estamos mejor que mañana.
¿no? Y Exacto. vaya que nos está cumpliendo eso el gobierno, pues cada día es otra serie de noticias para deprimirnos, para constatar que México va en un pésimo rumbo, que anda sin riendas, que el gobierno está ausente, que toda la energía estratégica, que toda la energía política de este gobierno se enfoca en un solo objetivo, querido amigo, que es refrendar la presidencia de la República en el 2024, conservar el poder. No sé para qué, Mario, porque pues para gobernar no, o para generar e implementar política pública tampoco. Pero bueno, pues ahí está lo que está pasando en materia de seguridad. Hoy acaban de matar al hijo del presidente municipal, me parece que es de Celaya, querido Mario. Y digo, así puede hablar uno todos los días, porque todos los días en este país hay asesinatos, cuando no masacres, pero siempre hay sangre. Cada vez más vemos estas figuras de autoridad, la Guardia Nacional, el Ejército, pues siendo, no sé si viste los soplamocos que le puso por ahí un empleado de Telmex a un miembro de la Guardia Nacional, me parece que fue en Monterrey. Son cada vez un menor respeto a las figuras que deberían de ser la autoridad, cada vez en menor respeto, impulsado desde la propia presidencia de la República al marco legal, al Estado de Derecho, a las leyes y normas que, digamos, dirían por ahí, forman nuestro contrato social, Mario. Entonces, pues dan ganas de tirarse por un balcón, querido Mario, o tirarse a los brazos de Baco, por no decir de otros dioses, ¿no? Y ya no nos queda más que reírnos, Mario, pues ¿qué vas a hacer? Te verás, yo hago entripados todos los días, querido Mario. Pues sí, pues mira, ya echaste a perder todo. Porque después de lo que acabas de decir, y además lo acabas de decir con gran claridad, a mí me está costando cada vez, a mí ya, pues mira, que me da muchísimo gusto. La verdad es que cuesta mucho trabajo encontrar, como alguna vez lo platicamos, ¿te acuerdas justamente con un programa con Erika y con Pablo, Con Pablo, sí. con Erika Ponte y Pablo Reinac, preguntaban que una noticia buena y entraban en todo shock, como Peña, como Enrique Peña en biblioteca, ¿no? Así como pasmado, ¿no? Como, Sí. como vegano en carnicería. Y es que pues no se nos ocurrían, y de haber sabido que esos eran los tiempos buenos para encontrar buenas noticias. Y la verdad es que está complicado no dejarse abrumar por todo lo que está pasando. Eh, y lo hemos dicho aquí, yo te lo confieso y lo confieso aquí con los amigos de la terapia, no logro encontrar esos equilibrios que hemos platicado aquí muchas veces entre el ámbito personal y el ámbito país. Y es difícil conciliarlos por varias razones. A veces porque un poco el pesimismo nacional se vuelve también un poco el pesimismo personal. De Es acuerdo. quien está, tú lo has platicado aquí la semana pasada, quien emprende, ¿no? Quien tiene negocios. Aquí tenemos varios amigas y amigos emprendedores, y de pronto pues resienten los efectos de la economía que no crece, o Ujú. resienten los efectos de la incertidumbre jurídica, que suena muy abstracto, pues se traduce en que una empresa cancela un proyecto, pues que iba Sí, con... o que tienes que dar mordidas para todo, porque Claro. la corrupción solo se terminó en el país en el imaginario de López Obrador, pero sigue circulando muchísimo dinero a sus propios equipos, querido Mario. Sí, 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 sí. O mira, o la política de austeridad. Digo, no voy a revelar muchos detalles, pero hace poquito me pidieron de un área de gobierno, una capacitación para una cosa de formación de voceros que saben Ujú. que... Y Que tú, digamos, ofreces ese tipo sí, de capacitaciones como parte de tu expertise, por y supuesto. justo nos acaban de decir que acaban de tener una reunión de recorte de presupuesto y que seguramente esos de los proyectos que se van a cancelar, lo Mm. cual, digo, en mi caso, digamos, afortunadamente, pues participamos en foro y estamos en el radio y no depende todo de esas actividades, digamos, ¿no? Pero claro, quien de pronto su economía personal pues, está resintiendo los efectos de la nacional, lo vive mal. Y luego, incluso en el escenario en el que tu entorno personal
porque tienes un trabajo, porque te pagan a tiempo, porque tus proyectos van caminando y mantienes cierta noción de, pues, de que las cosas van bien y puedes planear y puedes ahorrar y puedes irte de vacaciones. Claro, cuando aumentas, llevas la mirada un poquito más allá del entorno inmediato, pues entonces se pone complicada la cosa. Esto que contabas ahorita, Sí. yo conozco a alguien, no voy a decir nombre porque lo contó en un chat privado, pero que Ujú, tiene vínculos familiares con el chavo de Celaya que te referías que mataron hoy. Es el hijo del alcalde de Celaya. Lo que es público es que lo mataron afuera de una farmacia, ¿no? Se va a ujú, la farmacia ahí en Celaya y de pronto se bajan de una camioneta unos hombres y le disparan, ¿no? Entonces, pues naturalmente, no solamente es el impacto local a quienes viven en el municipio, a quienes viven en el estado, sino a la familia y a los amigos extendidos. Y prácticamente casi a la misma hora, digamos, que pasó esta información, en el mismo grupo alguien de pronto comparte de una chava desaparecida y dice, pues es la hija de un amigo, ¿no? Entonces, de ujú, pronto se vuelve muy complicado porque no solamente es, es una crítica política, no es que si el presidente no te gusta en la mañanera, no es que si el TMEC, no, es de pronto ujú, seguir en el entorno cercano, cotidiano, ujú. de plan. Te empieza, exacto, ya te está llegando los efectos del mal gobierno o del desgobierno, ¿no? Claro, y eso, mira, y lo que estamos viendo, y quizás es una de las novedades de la última semana, bienvenida Sara, bienvenido Pablo. Sara, que mi prima, Sara Alonso, prima mía que vive, si mal no recuerdo, sigues todavía allá en Rotterdam, Ah, querida sí, Sara. pues Pablo Torres es mi primo y vive, si no mal recuerdo, todavía en Nuevo León. O sea que Ah, muy bien, muy bien. ahora sí que se juntaron. Así es. Es que aquí la pura primada aspiracionista, caray. Y mira, yo creo que de las novedades de la semana pasada para acá, o de la quincena para acá, a ver si coincides, Claudio, Ujú, es que hemos dicho muchas veces que el presidente, el superpoder del presidente, es cambiar el foco de atención, ¿no? Y que cuando sí. se habla de la inflación, él se aluna. Y cuando Ujú, se habla de la inseguridad, él saca la carta del Calderón, ¿no? ujú, Bueno, ujú, eso funciona en términos generales en política, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que la política es la disputa por la atención. Pero hay un punto cuando el presidente se refiere a temas que sí afectan a la gente y hay una disonancia entre lo que la gente está viviendo y lo que el presidente está diciendo, que eso sí le genera algún tipo de costo. Y te pongo un ejemplo muy claro, a ver si coincides. Ayer que te decía que conocí a mis alumnas del sí. semestre, una contaba ¿De qué materia? ¿Qué materia das, Mario, para simplemente... institucional, ¿Perdón? comunicación institucional. Y es como los actores políticos o sociales o económicos despliegan estrategias de comunicación para manejar su reputación, digamos. Y una de las alumnas contaba de que tenía familia en alguno de los estados estos donde se vivió la violencia y pues, de tener que ir a recoger a la familia que estaba en un antro y hay que ir por esa persona porque ya empezaron los reportes de los coches incendiados. Mm, Y entonces, claro, cuando la gente está viviendo esa realidad y el presidente sale a decir que es propaganda y que la cosa no está tan mal, pues hay una ruptura inevitable entre tu vida cotidiana de no poder salir de tu casa porque hay un toque de queda y el ujú, presidente minimizando la situación, ¿no? Y exacto. y tiene costos, creo. Sí, los costos del choque del discurso presidencial con la realidad que tú puedas ver, observar en tu propia familia, en tu calle, en tu cuadra, en tu colonia, que creo que eso es lo que de alguna manera va chocando. Y fíjate, Mario, que ahorita que hablabas de esta conexión entre el dar clase y el tema del análisis de lo que sucede, digamos, en el país. Hoy, fíjate que uno de mis alumnos de la materia de investigación de mercados en la maestría en mercadotecnia, no voy a decir el nombre porque no me autorizó a hacerlo, pero me dice que es seleccionado nacional de una cosa que se llama dodgeball. No sé si lo has visto, pues un deporte, sí, es un deporte, que básicamente se trata de tener una pelota, ¿no? Y tratar de pegarle al Hola, equipo, a alguien del equipo contrario, ¿no?
son profesional de quemados, digamos. Quemados, exactamente, ¿no? En inglés es dodgeball y yo no sabía que hay un mundial de dodgeball que me decía él que va a ser a finales de este mes, principios del que sigue en Edmonton, Canadá. Y Ok. él es seleccionado y va a ir. Y yo decía, bueno, pensando en ese deporte, quería Mario, pues el campeón mundial debería ser el presidente López Obrador, porque es un especialista en esquivar y hacerle que, oye, pero ¿y lo de las minas? Dice, no, lucren políticamente, o sea, no se mordió la lengua y no le sangró la lengua, querido Mario, no lucrar políticamente con la tragedia de los mineros de Coahuila, como él lo hizo, pues, ¿qué será? Claro, ¿Década y media? 2 décadas, con pasta de conchos, ¿no? sí. Después, esquivar todos los actos de violencia que vimos en el norte del país, ¿no? Y los vuelve a esquivar, entonces, no sé, me hizo recordar ese deporte, querido Mario, y buscándole un ángulo Pues, menos quemados, que dodgeball ni que otro. Muchas gracias, por regresarme y sacarme del mundo de los, anglicismos. Pero Mario, ¿a poco no? ¿A poco no sí, es un esquivador profesional? Porque el país se está cayendo a pedazos. Imagínense, solo imagínense este escenario, Mario. Imagínate que en lugar de López Obrador hubiera sido Peña Nieto Calderón, como está el país hoy, claro. con las decisiones que se están implementando hoy, la militarización, etcétera, la erosión del Estado, la supresión del Estado, es tacherista casi, eliminar o dejar al Estado en el estado más depauperado posible, hambriento completamente, pues por eso decimos, oye, ¿por qué está pasando lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Se llama asfixia presupuestal, Y ¿no? pues, Entonces, pues ahí va. mira, los datos que salieron, es que el problema es que donde uno voltea, encuentra un deterioro. Es que es la tragedia. O sea, yo entiendo que había un nivel, había un momento en el sexenio en el que uno podía coincidir o no con las políticas del gobierno. Uh-huh, Había un punto donde tú puedes decir, la desaparición del Seguro Popular para la creación del INSABI, ¿es bueno o es malo? Pues, habrá que ver. A lo mejor no hay uh-huh. un intento para la desaparición del Seguro Popular, pero hay un intento de una nueva institución. Exacto. Y Claudio, que a lo mejor Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro Uh-huh, podía, tenía una lógica que era vincular a los jóvenes que no tienen empleo con el sector profesional, que es un modelo que con otras características, pero en Europa está vinculado en términos de práctica profesional, de vinculación profesional, que permite el empleo. Había un momento del sexenio donde uno podía diferir en cuanto a la aproximación o las decisiones, pero en o esta, hasta dar el voto de confianza, Mario. Hasta decir, ¿sabes qué? claro, Mira, voto de confianza, ¿no? Órale. ya Pero se dio ahorita ya es imposible, Mario. exactamente mi punto. A ver, hoy yo sé que hay una parte de la población que no es menor, que sigue simpatizando con el Salvador. Lo hemos platicado muchas veces aquí. Es una pregunta que a ti te hacen y que a mí me hacen. ¿Cómo explicas que las cosas están no tan mal, que se mantenga la aprobación? Y hemos elaborado aquí hipótesis, porque son hipótesis, que van desde porque la imagen de los otros es tan mala que no capitalizan los errores, porque el Porque López Obrador no tiene un López Obrador. porque López Obrador ha alimentado constantemente el enojo contra los anteriores, porque los anteriores tienen colas tan largas que no pueden hacerle frente y señalar los errores del actual gobierno, porque la esperanza es muy importante y hay un capital de esperanza de más de 20 años invertidos en López Obrador y Sí, por tanto desapoyar, no sé si existe, pero quitarle el apoyo a López Obrador es reconocer, digamos, ¿no? O sea, hay un montón, los sí. programas sociales que ha llegado a la gente, en fin, hay muchas razones por las que podría argumentar uno eso. Pero hay muchas razones para documentar el nivel de desastre de buena parte de esas decisiones. Y pongo algunas estampitas de la última semana. Una, el tema educativo. Hay un dato que Marco Fernández de México Evalúa y del TEC de Monterrey ha destacado mucho, Uh-huh. y son más de 360,000 jóvenes de prepa, solo de prepa, que abandonaron la escuela durante la pandemia. Y hay ya varios estudios que acreditan pues, el nivel de desaprendizaje y de pérdida de aprendizaje que se vio en términos de la pandemia por la modalidad de la televisión para
muchos niños y niñas, pues que lo único que tuvieron durante la pandemia era la televisión con las clases que se daban ahí, con las limitaciones que tecnológicamente eso permite. Bueno, Y pedagógicas, ¿no? Las limitaciones pedagógicas que también. claro, más allá, más tecnológicas, ¿no? En fin, hay muchas variables que, bueno, entonces, en materia de educación, el impacto va a tardar décadas y va a ser posiblemente permanente para las personas, como esos 360,000 jóvenes que salieron de prepa, que tienen... Pero Mario, perdóname, pero es que te veo muy poca esperanza en la nueva líder que va a encaminar por el camino correcto a la Secretaría de Educación Pública, va a mejorar la calidad de la oferta educativa, va a restañar, digamos, los asuntos que tienen que ver con evaluación educativa. No sé si viste la nota hoy que ya no van a tomar en cuenta las calificaciones ni los reprobados, pues ya que les regalan el título, Mario, ¿no? Pues sí, sí, porque evidentemente eso que se refiere Claudio, ¿no? En un contexto como el que estamos platicando, el presidente nombra a una persona que a lo mejor como persona es buenísima, que a lo mejor es inteligente, no tengo ningún elemento para pensar que no es una Ujú. persona capaz, ¿no? Pero lo que podemos ver es su currículum. Imagínate que tú vas a contratar a una nueva directora o gerente o lo que tú quieras en tu empresa. Ujú. Esta persona que acaban de contratar, el secretario de Educación Pública, que el presidente acaba de designar, digamos, ha pasado los últimos 22 años profesionales en un campo distinto al educativo. Es cierto que dio clases y dio 12 años clases, pero dio 12 años clases hace más de 25 años. Y además, los últimos 25 años está dedicado a las áreas de atención a la población, tanto en el gobierno de la ciudad, primero con el observador, luego 6 años en el mismo puesto, luego como asesora y luego desde que empezó su sexenio en esta tarea. No tiene la menor experiencia en formación de políticas públicas, no ha dirigido, una cosa es ser maestro y otra cosa es dirigir una política educativa, como una cosa es ser doctor y otra cosa es secretaria o secretario de salud. Son competencias diferentes, ¿no? Entonces, sí, sí es. Mira, Aurelio Nuño, ¿qué experiencia tuvo? No, pues no. Aurelio Nuño tampoco era un buen secretario de educación, ¿no? Como ha No, habido y otros. no fue el que llegó a decir que, como decía Aurelio Nuño, que nos burlamos muchísimo de él cuando decía lo de leer, y van a leer, Leer, ¿no? van a leer. Van a leer. Oye, Pero, pero mira, a ver, nada más dos temas, digo, aquí transversales sobre ese asunto que me parece que es relevante. Uno es por qué no otra figura más pro, digamos, con más credenciales, con más horas de claro, vuelo, con más imagen y posicionamiento. Y por ahí escuchaba a alguien, no es mi análisis, pero vale la pena revisarlo, que decía que que no era buena idea encorcholatarse, digamos, ¿no? Entonces decía, si pones una figura destacable con cierta trayectoria y tal, la pones a competir porque todo el gabinete y todo el grupo en el poder está compitiendo por ver quién queda. Va a quedar Ebrard, va a quedar Sheinbaum, va a quedar Adán Augusto. Por ahí incluso Carlos Marín publicó un artículo que me enviaste, querido Mario, que yo no sé qué, que decía yo, qué jodido es en ciertos casos pensar que puedes llegar a tener la razón, donde si una de esas al final el presidente se decanta por su color favorito, que es el verde militar, y resulta que el candidato pues es un exmilitar o un militar en funciones en una de esas. Quizá es estirar mucho la liga, digamos, como argumento, pero me parece que en el fondo está esto, Mario. Quizá el rollo es poner una figura que no haya manera de que sí, suspire por la candidatura presidencial de Morena. pues sí, Y vaya que lo logró con esta figura, ¿no? claro, pero aún así, habría gente que sin ser, mira, por ejemplo, un Esteban Moctezuma, que fue secretario de Educación Pública, y no es un tema de clasismo, es un tema Uh -huh, de preparación para el cargo. uh -huh, Esteban Moctezuma, por ejemplo, fue secretario de Gobernación un poquito con Cedillo, fue uh secretario -huh. un poco de Ya no me Seguridad, acordaba, fíjate, que había sido secretario de Educación, ¿sí? de Gobernación. Y fue secretario de Educación. Que entonces le criticábamos la cercanía con Salinas Pliego, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Porque también había digamos, cierta crítica a la figura del funcionario por conflictos de interés, pero Así, al menos el expertise claro, para saber qué es un POA, ¿no? Un ejercicio de planeación, un plan operativo anual, pues sí lo sabía, ¿no?
Sí, 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 pues por lo menos con la gestión de la administración pública, ¿no? Que, por cierto, bueno, Aurelio Nuño, por cierto, es politólogo de la Ibero, lo cual no quiere decir que fuera un buen secretario, pero hay que decir que de formación era administrador público. Ya, Mm, y por supuesto todo lo que se tenga que discutir, pero habría que decir que era alguien formado, digamos, por lo menos en temas de administración pública. Entonces, bueno, volviendo al punto, y quería hacer, lamento la depresión, pero un poco sorry. lo que estamos diciendo, Fer, Sorry, dicen ahora sorry. a oír esa parte, es que decíamos que antes, en algún momento, el sexenio, el primer año, el segundo año, pues había un poco más de margen para pensar, pues que alguien, que las intenciones eran buenas y que habría que madurar los proyectos, ¿no? Hoy, claro, Mario, después de que esa oficina la ocupó Vasconcelos, pues sí. ¿no? No manches, Sí, que me caí de la nube en que andaba, Mario, pues ¿no? sí, hemos tenido malísimos secretarios y secretarios, en fin. Ujú. Pero bueno, y lo mismo pasa, por ejemplo, lo que pasó esta semana en el sector salud, ¿no? Que López-Gatell se lance contra las farmacias No, bueno. de los consultorios, que yo, aquí lo hemos platicado alguna vez, a mí me parece que las condiciones en las que están las doctoras y doctores no son las condiciones de dignidad que merecen. Esto de que tengan un botecito para que le pongas la propina, yo creo que las propinas pues, pueden ser una fuente de ingreso muy importante, lo son en muchos sectores de la En economía. muchos sectores dependen de Claro. las propinas, todas las orecas, hoteles, restaurantes y cafeterías. Y por supuesto, dar propina, recibir propina, no tiene ningún problema de dignidad, pero una persona que pasó cuántos años de su vida estudiando medicina, me parece que lo mínimo que tendríamos que garantizarle como país, pues es un ingreso digno en el que pueda ejercer su profesión, pues en las condiciones óptimas y que no dependa, digamos, de si alguien le deposita o no un billete en un vaso de plástico después de que te atiende. Pero hay que decir que ayer entrevistaba al de la Asociación de Farmacéuticas y decía, creo que hay 19,000 consultorios en el país que están dando millones de consultas cada semana. Y que están sustituyendo y que están complementando la pobre y cada vez más pobre, depauperada oferta de salud pública en México, Mario. O sea, hoy salió la nota, tienes niños chiquitos, niñas chiquitas, andas buscando vacuna, pues persínate, querido, porque no hay vacunas, ¿no? Es un pedo encontrar las vacunas que antes, Mario, yo creo que digo, podemos criticar y cagarnos en todo lo que haya sido en los sexenios previos, pero creo que al menos el Plan Nacional de Vacunación No, funcionaba. no era un problema en México, ¿no? El acceso a vacunas no era un problema en México, Llegamos a tener las ¿no? campañas nacionales de vacunación con coberturas arriba del 90%, ¿no? Yo me acuerdo, Mario, cuando en la primaria, y eso hay que echarle varias décadas para atrás, llegaban las cuadrillas de vacunación, nos formaban a todos en la primaria, en la secundaria, y órale, ¿no? Sí. Vámonos. Y funcionaba bien. Y mira, por cierto, nos dicen, Román, querido, Román, bienvenido de regreso de Europa. esos 19,000 consultorios también obedecen a lo claro, por supuesto, de la consulta privada, ¿no? Claro. Pero en última instancia están subsanando las fallas del sistema de salud pública y local Ujú, de salud privada, pero terminan haciendo una función social importantísima, porque esa persona, no sé si ha sido tu caso, ha sido mi caso, que terminas ujú, teniendo ahí esa de primer nivel que le llaman, que es sí. el dolor de estómago, el dolor de garganta, que a lo mejor no vas a pagar 1,500 pesos una consulta, ¿no? Pero que tampoco el sector salud te va a recibir cuando tú necesites que te reciban para un malestar de esos. Y es lo que llaman los especialistas el llamado gasto de bolsillo, ¿no? Que es, Mm. que pasó en la pandemia donde la gente terminó cubriendo buena parte de los gastos, o todos los gastos prácticamente, pues de la cartera, ¿no? Con el impacto que eso tiene para las familias. Entonces, y dice por aquí Ernesto, ahorita no sé dónde fue, que si hubiéramos escuchado hoy a la secretaria de Energía hablar, también nos estaríamos todavía más deprimidos, ¿no? Entonces, volviendo al punto, yo sí veo, Claudio, Sí, que estamos en un punto donde en el mundo por eso están me pasando corto un poco. cosas, hay algunas oportunidades también. Yo he hecho muchas entrevistas de gente que dice que la pandemia, por ejemplo, vino a cambiar la noción de globalización que había en el sentido de que lo más importante era que tu proveedor
fuera el más barato. Y como si el proveedor estaba en China, pues en China, ¿no? Y que la pandemia lo que hizo cuando China empieza a cerrar plantas y empieza a hacer todo esto con el asunto del COVID, pues yo no, y ahora agrégale temas como los conflictos armados y las tensiones geopolíticas. Todo lo que de cadena de suministro, Lo, de acuerdo. lo que dicen los expertos y las expertas es que ahora lo que hay que privilegiar es un país que sea un proveedor confiable. Mm. Y que pues, si a lo mejor si está en Canadá o está en México, pues es más importante, aunque sea un poco más caro, pero que el que está en China, porque sé que ni por razones políticas, ni por razones, por la libre, digamos, me vas a Sí, dejar con mis cadenas, ¿no? colgado, Y claro. entonces lo que uno dice es, para México, este cambio, pues constituiría una oportunidad para que muchos de los procesos pudieran trasladarse a nuestro país. El problema es que estamos haciendo todo lo que se Para puede. ahuyentar la certeza de las inversiones. Exacto. Entonces, no hay certeza, por un lado, hay cambios de reglas que van en ese sentido. Ujú. Me gusta cuando dice que el presidente es experto en jugar quemados, no solamente porque es el experto eh, evadiendo los temas, sino porque es el experto quemando, ¿no? Y entonces Ah, no hay mira, industria. mira qué Sí, buena. No, me acabas de complementar el. Yo sí, creo que así nos vamos a ir el domingo en la agenda pública, Mario. pues, Los porque quemados, el sí, campeón olímpico de quemados. es el presidente, ¿no? Porque cuando no está evadiendo un tema, está quemando a otro. Y entonces muchos sectores, por ejemplo, en la legalización de los llamados autos chocolate, pues le está pegando a la industria automotriz, ¿no? El tema o sea, donde voltees, digamos, la falta de una política industrial para el tema que tú quieras, que te permita traer inversiones con certeza de largo plazo de que lo que traigas a México, pues no te van a cambiar las reglas dentro de 5 años, ¿no? Entonces, bueno, sí está muy complicado el No, panorama. la verdad es que esta semana, querido Mario, sí ha estado de necesitar terapia, pero diría yo diaria y no sé si hasta psiquiátrica, querido amigo, porque vaya quitarriza sistemático que recibimos. Yo hoy cometí el error, llevo 3 días haciéndolo mal, Mario, que es no seguir tus recomendaciones ¿Cuál? sobre el tema de la dieta informativa, de limitar tu tiempo de exposición Tiempo. a Twitter, por ejemplo. Y entonces estoy todo el tiempo consumiendo y entonces me voy a dormir y estoy así y despierto hasta con la quijada trabada, porque sí, lo que veo es una erosión sistemática y buscas para, no sé si para otra cosa más allá de tener un poquito de alegría en la vida, de pensar, de ser optimista, de echarle ganas a lo que uno está haciendo en la esfera de lo micro, pero busca señales en lo nacional de decir, bueno, al menos esto está jalando bien, o esto podemos decir que ahí va, o esto, pero lo que dices es lo que decías hace rato es muy pertinente. Cada ámbito que ves está en erosión, cada ámbito que ves está peor que antes, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, es muy preocupante el derrotero, el rumbo, y ¿qué sigue? ¿A qué nos vamos a acostumbrar, Mario, en esta erosión sistemática de todo? ¿A qué nos vamos a acostumbrar? Y sabes que hay un sector en particular que yo sé que hoy estamos más deprimentes. Me encanta, José Luis dice, más que terapia psiquiátrica, es terapia intensiva. Está Hoy, buena. hoy yo creo que estamos en uno de los puntos más bajos. Y mira, que no estamos, y yo creo que en lo personal yo te veo más animado que otras veces. Yo debo decir que tampoco estoy así en el punto porque profesionalmente pues, son tiempos interesantes pero sabes que hay un sector que particularmente me preocupa y seguramente aquí Fer y varios lo van a coincidir. Los jóvenes adolescentes en el país que están viviendo una esperanza y están viendo mucho pesimismo sobre su futuro en México. Y eso pues es deprimente. Primero, no podemos decirles que están equivocados. O sea, No, ojalá. no vivieron o sea, no vivieron, por ejemplo, la represión en los 70, ¿no? No vivieron ese priismo hegemónico igual de destructor que el que estamos viendo hoy en sus prácticas, en su estilo de gobierno. Me refiero a que a cualquier contrincante, pues lo desaparecían, ¿no? A cualquier contrincante lo mataban.
digo, pues tan reciente como que al hermano de un presidente del PRI lo mataron, ¿no? En su momento. Ujú. Entonces, ya había habido violencia, ya había habido violencia política, ya había habido malas prácticas de gestión, y llevamos un caminito de institucionalización y de ir de reversa sobre esas prácticas, en temas político-electorales y lo que fuera. Pero hoy, Mario, estamos, ese conjunto poblacional que no vivió esa época, que ya, digamos, creció con ¿qué será? Con el calderonismo, con el peñismo, y que hoy le toca enfrentar a los 15, 12 años, 17 años este gobierno. Y quizá, fíjate, a ver como hipótesis, a ver qué piensan Jorge y todo, porque en efecto ellos no vivieron el 94, ni la crisis del 88, ni la caída del sistema, pero ¿sabes qué? Quizá había, y por supuesto puedo estar equivocado, ¿no? Pero un tema de cuál era la ruta de salida. Y durante mucho tiempo la ruta de salida era o la democratización del país, o sea, la Ujú. idea de que había que caminar instituciones electorales y que había que tener elecciones limpias, ¿no? Y uno puede trazar cómo la historia de este país, por lo menos de los 70, desde los 70 hasta el año 2000, quizás esos 30 años, ¿no? Del 68, si quieren, al año 2000, no es un proceso lineal, ni es un proceso de 3 décadas, pero hay un proceso de apertura, ¿no? Desde la apertura de reconocer a los partidos políticos y los pluris, y que Ujú. desde las primeras alcaldías que empieza a ganar la oposición Las primeras gubernaturas. en el 89, en los 90, las primeras alternancias, en el 97 la elección por primera vez en la Ciudad de México, Cárdenas, y por supuesto el 2000 como la alternancia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, había un poco la idea de, bueno, estamos muy mal, pero tenemos una idea de hacia dónde salir. Y al mismo tiempo, este proceso que no se agota en el 2000, sino que continúa hasta el 2000, había también un relato de construcción de instituciones. Ujú. Había la idea de que había que construir una cosa que se llamaba IFE, pero también una cosa de transparencia y una cosa Competencia. de protección civil y una, ¿no? Entonces uno puede, la CNDH, o sea, uno puede trazar del 88 al 2000, e incluso yo diría hasta que sea el peñismo, un poquito antes del peñismo, creación de instituciones, ¿no? Entonces hoy quizá parte de la desesperanza es que si nos dicen, bueno, ¿y para dónde? ¿Qué sigue? ¿No? Y lo que sigue, el problema es que estamos viendo, por ejemplo, el tema de la militarización como uno de los horizontes. Echarle reversa a eso va a ser de décadas, Mario. De décadas, cosa que le costó décadas a Brasil, a Argentina, digamos, después de las dictaduras, ¿no? Este, extirpar, digamos, a la milicia del gobierno civil. Pues no sabemos ni cómo va a ser ese proceso. La bronca es que hoy tienes a marinos en las aduanas y en los puertos, los tienes en el aeropuerto de Felipe Ángeles, los pusieron esta semana, el presidente los puso a construir presas. ¿Qué tiene que hacer el ejército construyendo presas como si no hubiera ingenieros civiles en este país y empresas que pudieran hacer coordinado, supervisado, vigilado, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Este, yo creo que ese es uno de los temas. Y el otro es la debilidad institucional, ¿no? Lo que tú decías hace rato, la pérdida de capacidades del gobierno y la precarización de la administración pública, que no es Ujú. gobierno federal, hay que mirar a los estados, que tampoco es nuevo, porque no, nadie puede decir que Javier Duarte o César Duarte Sí, gobierno. fueron buenos gobernadores, ¿no? Digo, qué tragedia para Veracruz. Imagínate pasar de Javier Duarte a un imbécil como Cuitlagua García. O sea, Sí, digo, ya estabas jodido, ya estaba de la chingada, un corruptazo, Fidel Herrera, nefasto, etcétera, y les cae un ignorantazo, que solo sabe hacerle así al presidente, ¿no? pues sí, sí, yo creo que es. Entonces, por eso hablamos, cuando hablamos de el horizonte pinta complicado, pues es eso. Ahora, dice Rodrigo, fue un error pensar que la solución era la democracia procedimental. Yo creo que no. Yo creo que la democracia procedimental, y a lo mejor Rodrigo coincide en ese sentido, pues Ujú. la democracia procedimental era indispensable en este país, porque nada más hay que recordar que en el año, cuando fue López Portillo candidato, estamos hablando del Ujú.
2006 By fue el 6. único candidato a Sí, la presidencia. sí. O sea, ese Y, es del atraso y del deterioro. Ahora, lo que pasa sí. es que no es suficiente la construcción de instituciones para que la gente viva mejor. Y si tú no construyes un soporte social en donde la gente vea que las instituciones son relevantes, lo que ocurre es que es muy fácil destruir las instituciones sin que la gente las valore. Y eso lo Porque, que sí. Que además creo que es un fenómeno, ni siquiera es un fenómeno mexicano, hay todo un análisis de la última década de lo que le llaman la decepción con la democracia a nivel global, ¿no? Y sí nos decepcionamos de la democracia o se decepcionaron amplias capas de la población de distintos países de la democracia. Y entonces, pero la paradoja es esta, Mario, o sea, así como no defiendes lo poco que tenías, así estuviera de la mierda, ¿no? Lo poquito, digamos, de desarrollo institucional, de ahí emprendes un suicidio colectivo, ¿no? Que es votar por populistas de derecha o de izquierda, en Reino Unido, en Brasil, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ni en las grandes, ni siquiera es un fenómeno de países en vías de desarrollo. Esto llegó a instalarse digamos, en los países también de primer mundo, pero cuesta. pareciera que entonces, como no bastaba, como no era suficiente, como no se lograban, digamos, los objetivos o lo que uno pensaría cuando iba a votar, ¿no? Esta sensación que le hemos investigado mucho, Mario, en la investigación de temas político-electorales, la sensación de frustración acumulada a lo largo de décadas de ir a votar con la esperanza de que pasara algo y que no pasaba nada, o no pasaba, no se llenaban las expectativas. Esa es una de las cosas que fue la tragedia, creo que, de la transición presidencial con Fox, ¿no? Que muchas personas creímos que eso iba a cambiar las cosas y pues básicamente veías que no cambiaba en el nivel que tú habías puesto la expectativa, ¿no? Y luego hay gente que está viviendo lo mismo ahora con López Obrador. Incluso gente Sí. dos veces, digamos. Le pasó con Fox y le volvió a pasar. Pero fíjate, Ay, ay, yo ay. creo, Anótame en esa lista, Mario. Ya chingó. fíjate esto Caray. que dice Romanuel, ahí te va. Sí. Yo creo, es cierto que las democracias Mm, tienen del desencanto, pero un sistema político es funcional en la medida en que puede Laurita. dar el desencanto. Eh, en Mm, todos los países del mundo, los gobiernos la pueden hacer bien, la pueden hacer mal. Si la hacen bien, básicamente le das continuidad. Puede ser a través de la persona, como ocurre en Alemania con Angela Merkel durante muchos años, o en sistemas presidenciales con reelección, como Estados Unidos, o ujú. puede ser a través de la continuidad de los partidos, cuando no puede haber una continuidad de la persona. Pero eso funciona cuando hay premio o hay castigo, cuando tú ves utilidad en los partidos que te sirven para premiar o castigar. Exacto. Yo creo que la crisis de fondo que tenemos es que el sistema de partidos se colapsó. Y entonces, que muchos de los que hay desencanto o que nunca hubo encanto de Morena, no están encontrando en los otros Grace. partidos una ruta clara de esperanza de que si llegan los otros nos puede ir mejor. O sea, el problema de la desesperanza es que no es un desencanto con el gobierno, es que es un desencanto con el país y con los actores políticos del país. Y entonces Sí. es una crisis, Con toda la clase política, digamos. una Sí. crisis mucho más profunda que solo una crisis de gobierno, de la administración pública en turno. Ahora, esto no es igual, y es que tú eres experto, esto no es igual para todo el país, ¿no? Porque hay lugares donde los partidos todavía representan más cosas. Creo Sí. que México es de los que Sí. tiene un nivel de desgaste en términos partidista, pero hay estados, pienso en Querétaro, pienso, ¿no? Donde todavía Donde representan. todavía significan algo esos logos, digamos, ¿no? De acuerdo. Sí, pero además lo interesante de esto, Mario, es que ya lo veíamos venir cómo iban perdiendo peso los respaldos institucionales de partido, las marcas, el branding de partido, y empezaban a crecer en 20 años, en 2 décadas, lo vimos cada vez más, el peso de las figuras, de las personas, de las personas concretas, de las y los candidatos específicos. De acuerdo. Entonces,
a mí me parece que esto es como su conclusión natural, ¿no? Es decir, implotó la marca partido. Algunas marcas partido, como dices, siguen siendo muy relevantes y muy valiosas. Ejemplo, la marca Morena, que creo que sigue teniendo pues un impacto, una conexión emocional, un relato que contar, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de otros partidos que ya están hiperdesgastados y que en algún momento recuerdo, Mario, hasta estudios que se hacían para ver si valía la pena cambiar el logo del PRI, cambiarle el nombre al PRI, ¿te acordarás? Pero son discusiones de hace 15 años, o sea, se tardaron, Mario, también. Y yo creo que esta escasez de alternativas, esta escasez de relatos, de historias respecto a causas, hacen, por ejemplo, que de repente cuando aparece una figura que tiene un poquito una historia que contar, que tiene relevancia en esos sentidos simbólico, narrativo, como Colosio, ¿no? Como el alcalde de Monterrey, que porta un apellido, que trae una historia que a muchas mexicanas y mexicanos pues seguimos recordando, Lomas Taurinas, el asesinato de su papá, la tragedia un poco familiar que después viene a partir de este terrible magnicidio, y que sigue teniendo historias. Entonces creo, llevándolo al lado absolutamente narrativo, que hoy el problema es que hay una escasez de historias enfrente de la historia hegemónica que está contando López Obrador. Es así, Claudio, que es increíble que la que alza la mano para ser candidata se llama Beatriz Paredes. Sí, exacto, de acuerdo. Peor es que no, o sea, destaca, digamos, o sea, no estoy diciendo que sea de lejos que me entusiasme. Y de lo de Sacril. O sea, pero eso te habla del tamaño. O Enrique de la Madrid, o sea, es decir, si pones todas las figuras, ¿no? ¿Con cuál te quedas? No, pues es que ese es el tamaño de la desolación. O Dante Delgado, y entonces de Dante viene Alfaro. Sí. Tú dices, y si tú me dices qué cara le pones a cada uno. Le pones a Samuel García, en una de esas te gusta más que Alfaro, querido amigo, ¿no? Te veo una cara más. No. Pero el tamaño, digamos, de la desolación que tenemos. Y yo quisiera dejar una pregunta. Porque ya vi que ya son 9:51, ¿eh? Ya nos estamos echando en la terapia. Todavía les quería yo dar un remedio que se me ocurrió, querido Mario, para enfrentar la depresión, pero si quieres ahorita le pegamos eso. Termina, pongo esta idea y ya te arranques con el remedio. Una pregunta que creo que es pertinente. Ajá. Es quién, quitando a López Obrador, que ya sabemos que encarna pues todo el malestar de millones y la esperanza de otros, ¿no? Quitando a López Obrador, ¿quiénes van a ser los actores que van a conectar con el estado emocional que hoy tenemos? Y estoy pensando que puede haber desde heroínas y héroes que de pronto, que en el ámbito que tú quieras, en el deporte, en el que sea, susciten tantita esperanza, y entonces, desesperados, ávidos de depositar nuestra fe en algo. Nos vamos a ir como lemmings a suicidar otra vez con el otro güey. O no, pero estoy pensando que puede ser desde el fútbol, que lo veo complicado, ¿no? Porque que ganemos el mundial, güey. Eso sí cambia el relato, ¿eh? Pero eso cambia el relato absolutamente, Mario. Hay tal nivel de frustración que cualquier cosa que nos provoque algo de esperanza o de ilusión, nos vamos a volcar por completo. Y por otro lado, lo contrario también. Es decir, quién o quiénes y cómo van a conducir el malestar, la desesperanza, en qué se va a reflejar. O sea, yo creo que desde el punto de vista sociológico y casi desde la mercadotecnia, ¿no? ¿Quiénes van a conectar con estos estados de ánimo dominantes de los que hemos estado platicando? Entonces, bueno. Ahora, y yo diría, digo, si quieres cerrar el punto, nada más para yo... Adelante. Yo creo que este análisis a lo que conduce, querido Mario, y ahorita lo ponía Rodrigo en el chat, que decía, es más fácil que el Chavo del 8 regrese a prime time, que los viejos partidos regresen al poder. Y yo creo que coincido con el análisis en qué sentido, Mario, que no estamos
hoy construyendo nada que se le pueda enfrentar ni desde la ciudadanía, ni desde los grupos agraviados, que no nos acabamos de organizar, que seguimos en esta interseccionalidad que diría yo que más que unirnos nos divide y nos fractura. Entonces yo defiendo la causa, no sé, de los derechos de los animales y tú defiendes el de los derechos a las vacunas de los niños o al tratamiento de cáncer de los niños. Y entonces cada quien se va con su causita, ¿no? Y con su agravio, pero no se organiza nada que sea una respuesta, digamos, colectiva a este poder hegemónico. Y por eso yo, la verdad es que veo el escenario rumbo al 2024, Mario, y yo no veo todavía ningún ápice de esperanza para decir que Morena se va de la presidencia de la República en el 24. Yo creo que todo indica hasta dónde va la historia, que siempre es dinámica y puede cambiar una u otra cosa, pues que parece que va a ser un ciclo de al menos 12 años, este ciclo político. Que no sé si el país aguante 12 años de este tipo de ejercicio de la política pública, pero por ahí hay quien me decía, sí, nada más velo brodelianamente, ¿no? Citando a Fernando Brodel, velo en la larga duración, ¿no? En la larga duración, pues cómo nos ha ido a México en los últimos 500 años, ¿no? Entonces, viéndolo así, pues en una de esas tan mal no nos ha ido, porque amplias capas de la población pues tienen acceso a la salud pública, tienen acceso a ciertos beneficios que no tenían hace 200 años. Bueno, pues mira, quizá cambiando la perspectiva uno obtiene resultados distintos, ¿no? ¿Ese era tu remedio para la depresión? Ponerlo... No, mi remedio para la depresión es mucho más chingón y efectivo. Y déjame, lo voy a sacar de aquí porque, mira nada más. Este es mi remedio para la depresión, mi querido Mario. Un botellón de mezcal de mi querido Ramón Velázquez Chagoya, y me lo voy a ir empujando poquito a poco para que si al menos no se me quita la depresión, al menos se me olvide, ¿no? Pues, hombre, yo estaba un poco esperanzado en que nos ibas a dar. No, güey, yo la verdad es que ya renuncié a cualquier intento de analítico de reaprender o de reacomodar la realidad a algo que me parezca menos, pues pesimista, ¿no? O menos negativo, pero no encuentro un caso, querido Mario, y yo creo que estaría bueno retarnos de aquí a la siguiente sesión de la terapia de grupo, a ver si encontramos algo de lo que asirnos como un clavo ardiente, ¿no? Mira, déjame decir un poquito para cerrar con eso de... yo creo que en medio de la depresión que hemos platicado, sí hay que mirar a estas personas que están haciendo cosas muy fregonas, ¿no? Evidentemente Sí. no es suficiente, pero a mí mexicanos que están haciendo cosas chingonas, de acuerdo. El caso de Javier Camarena, por ejemplo, me parece que este tenor mexicano, que es uno de los tenores ahorita rockstars en el mundo de la ópera en Suiza y en España y en Nueva York, y donde se pare es un fenómeno que está creciendo de manera extraordinaria. Creo que la parte cultural, mire, por aquí anda Jimena también, pero Jimenita Pisdorf. Parra, que soy muy fan del trabajo que hace, que ahora se armó este festival. Creo que el tema de los que están en el mundo de la danza, ¿no? Están haciendo cosas fregonas. Ya llevamos varios años que los del cine quizá han sido un poco menos productivos que en otros momentos, pero quizá hay que mirar un poquito, digo, ya sé que son historias personales, no son historias nacionales, no necesariamente son el resultado de políticas públicas, sino más bien historias de éxito individual. Pero bueno, pues de algún lado hay que buscar la respuesta, yo creo. Y bueno, ya por aquí Jorge, ya se la sabe, dice, ¿Qué dice Jorge? No, Jorge ni lo leas porque Jorge anda bien sueltita ahorita, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, pues hasta la semana que entra, ¿qué vas a hacer el domingo, Mario? Ya tiene muy bien puesta. Ya lo está poniendo aquí todo lo que sigue. Oye, pero sí, la verdad es que yo sí, ahorita, Mario, ya es miércoles. Me había tratado yo de mantener más o menos, ahorita mira, unos buenos madrazos de esto
cae que sí te acaban haciendo pensar en otras cosas, ¿no? Dice por aquí que mezclado con Ribotril, más efectivo todavía. No, luego nos da cuenta por andar diciendo estas cosas. Sí, luego nos regañan, perdón, ¿no? Retiro lo dicho. Gracias a los que van llegando, ya saben que se queda todo aquí el asunto por completo. En cuanto colgamos aquí, se sube y la pueden ver. ¿Qué va a ser el próximo? Órale, ¿qué vas a hacer? Llamas a mí, así estoy ardiendo, mi querido Mario. ¿Qué Tú vas a hacer dirás, tú el próximo dirás. domingo? El domingo a las 11 de la mañana nos vemos en la agenda pública de Mario Campos por Foro TV con la mesa de análisis de la semana con Rafa Cardona y Javier Tejada. ¿Qué va a ser el próximo lunes? El lunes nos vemos con la Guerra de Narrativas, 8:45 de la mañana en Radar de Ibero 90.9, analizando los debates narrativos que se dan en nuestro país, querido Mario. Y asómense a Ibero, hombre, vean lo que estamos haciendo. Están haciendo cosas chingoncísimas 90 puntos. y pronto vienen más noticias, Mario, de la Ibero. Eso, eso. ¿Eh? ¿Y qué va a ser el próximo miércoles? El miércoles aquí nos vemos para tratar de apaciguar las flamas que nos enciende la situación del país en el corazón, en la panza y en el cerebro, querido Mario, aquí en la terapia a las 9 de la noche. Así es. Pues muchas gracias a todas, a todos, como siempre. Abrazos para toda la primada. Gracias, Claudio. Y nos vemos la Muchas gracias. Buena semana para todos. Buenas noches.